Las cosas son lo que son, porque Dios, en su infinita sabiduría, las piensa y decide que existan. Santo Tomás de Aquino. Si quieres saber cómo se es verdaderamente feliz y cuáles realidades hay, quédate hasta el final de este salmo. Vamos a ver los puntos más simples que definen el ser de un individuo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nuestra percepción puede ser engañosa, y se tiene que tener cuidado a lo que le llamamos realidad. Porque hay sensaciones y emociones que pueden parecer una verdad, pudiendo perpetuar conductas en nosotros. Por lo que es necesario tener responsabilidad de lo que se procesa en nuestra alma. La fe es la única forma para desaparecer toda percepción difusa, y permite abrir los ojos para ver con nitidez lo que sí es el sentido de la vida. Es a través de la fe que se entra a una realidad que define un estilo de vida. Con estas dos percepciones de realidades, la engañosa y la de la fe, es necesario cuanto antes instruir y darlo a conocer a nuestros hijos para que puedan cumplir los deseos de su corazón con ideales verdaderos. Pues no nos gustaría verlos destruidos con algún comportamiento anormal producto de la confusión al no tener una dirección. Hay que explotar en ellos la fe para que en el tiempo no se desliguen y atenten contra su futuro. Ir contra la fe es muy fácil porque se trata de cosas que nuestros sentidos no asimilan como realidad. Por ello es más difícil perdonar o fornicar, por ejemplo, a esperar con virtudes el tener una buena esposa en el tiempo oportuno. Si la vida fuera una sola percepción y sin complicaciones, no se tendría necesidad de resistencias o de atajos. Pero sucede que existe el dolor y la aflicción, que son estímulos suficientes para agitar a cualquiera y forzarle a tomar decisiones, bien que le faciliten la vida o que con valentía tome resistencia. Escapar del dolor es muy fácil. Pero hacer ello, significa tener poca aspiración. Pues a lo mejor es el camino ideal para llegar a la puerta donde inicia el verdadero sentido de la vida. Y por esa razón nos perderíamos la oportunidad de gustar de la benignidad de Dios. La fe nos convence que nuestra percepción de la realidad es la correcta y verdadera. Porque el prudente sabe que la fe concuerda perfectamente con la ley natural. Es más, la fe perfecciona lo que nuestras capacidades comunes no pueden hacer en nosotros. Por eso la fe perfecciona nuestro ser. En el verdadero sentido de la vida, que es según la voluntad de Dios, se obtiene una existencia real. Aquí, no se siente la necesidad de obtener más para sentirnos valorados y tampoco se tiene la sensación de tener demasiado, como para ser presuntuosos. Pues según la fe, la existencia es un reposo constante, donde el hombre es tal cual debe ser, un hombre lleno de dominio propio y agradecimiento. Una vez se tiene el verdadero sentido de la vida, se descubrirá que el síntoma principal de la plenitud es la dicha o bienaventuranza. Porque se ha tenido un convencimiento profundo que estar ante la presencia de Dios es el verdadero sentido de la vida. El permanecer en la voluntad eterna. Y la conciencia solo tendrá la lucidez de percibir la ciencia del bien, sujetándose los sentidos para crear experiencias satisfactorias y reales. La ley de Dios es el instrumento que despierta del sueño profundo en el que nos encontramos. Ese sueño, que convence que la ciencia del mal es la normalidad de vida. Encontramos un gran tesoro porque se descubre la verdadera realidad, liberándonos de la esclavitud a la que se estaba sometido. Por lo tanto es el principio de la delicia, porque la vida ahora tiene sentido. Y es una dicha, pues a los malos, por ejemplo, no les ha amanecido ese privilegio, y siguen creyendo que lo que hacen es la verdadera realidad. En cambio, un hijo de Dios ha tomado la ley como el único conocimiento real y verdadero. Pues por la fe comprendió que la creación fue establecido por la palabra de Dios. Y la ley, que también es palabra de Dios, le conducirá a la nueva creación.
Se puede concluir con ello, que lo único que puede dar sentido a la existencia es la ley de Dios. Pues conecta al hombre desde el principio cuando no había nada, hasta el futuro donde estará una patria que no se corrompe. La ley de Dios en el corazón del hombre es la mejor semilla que se encargará de regular todo lo imperfecto. No le dejará ir un poco a la izquierda o a la derecha para que se desvíe, sino le mantendrá inmovible en una línea firme, y será considerado justo. Conforme se desarrolle en su corazón lo forjará y reforzará para que sea construido con un modelo ideal de persona, que le dará la potencialidad de ser lo que pretenda en su futuro. Será un individuo preparado para toda buena obra. Un ser completo e idóneo para ser un buen humano, hijo, padre, esposo, esposa, madre, empleado, jefe, siervo o cualquier objetivo que pretenda, sus manos estarán preparados para obrar con poder y humildad. Además de obtener plenitud, también al justo que se aferra a la voluntad eterna se le considerará amigo de Dios. Y tendrá el respaldo de Dios que le potenciará en gran manera para ser completamente dichoso. Pues la providencia divina también será la base de su vida, y le asegurará que alguien externo estará respaldando su camino y la obra de sus manos. No hay hombre más completo que aquel que asegura que la ley de Dios es la única forma para poder desarrollarse con potencia. Además que Dios le sustenta para guiarlo y confirmar que sus acciones son conforme a la santa ley. El hombre que es producto de la ley y de la providencia de Dios, obtiene un carácter de bondad, semejante a Cristo. Por lo tanto, una conducta inamovible e indestructible. Es un hombre valiente, completo y con palabras prudentes y correctas. Su actuar es oportuno de acuerdo al momento, porque ha alcanzado sabiduría. Es alguien con quien siempre se querrá estar y escuchar, y entre los jóvenes será engrandecido, entre las mujeres reconocido y entre los ancianos respetado. Su carácter y fortaleza está en que su felicidad se basa en alcanzar con paciencia la estructura que la ley produce. Aprendiendo aún en el dolor y la escasez a ser paciente y sufrido, para forjar ese carácter. Con tal convencimiento, no habrá quien pueda moverlo de esos criterios, ni los hombres más influenciables, ni tampoco las tendencias y las modas. Porque los hombres malos, por ejemplo, no aceptan que son malos. Pues su única percepción es la normalidad con la que ejecutan sus maldades, y creen que es la única realidad que existe. Y cuando interfieren en la vida de un justo lo hacen con mucho cálculo y seducción. Pues llegan sigilosos haciéndose pasar por justos, para no revelar su verdadero carácter, con el fin de pasar desapercibidos y lograr entrar al corazón de los justos. Si recordamos el actuar del mismo diablo, que con las escrituras intentó convencer a Jesús para tentarlo. No ignoramos la forma en la que los perversos quieren penetrar el alma para querer cambiar la percepción de los hijos de Dios. Tampoco desconocemos acerca de las condiciones que pueden dar vulnerabilidad en el momento de la prueba. Pues los malos consejos tienden a ser escuchados no en el momento de la felicidad sino en el sufrimiento. Pero los que son justos, han aprendido a ser dichosos incluso en la adversidad. Porque la ley les hizo fuertes, y no pretenden la felicidad porque ya lo poseen. Ya no necesitan de la influencia de los malos, porque ellos ya son más astutos que los de las tinieblas, pues han reposado en el bienestar perfecto. En cambio los malos que acceden a las vías fáciles para sentirse validados, recurren al engaño, la perversión, y la mentira para sentir que son plenos y escapar del sufrimiento y lograr sus propósitos. Sin embargo, al final se dan cuenta que solo les sirve momentáneamente. Y cuando sienten que van a la destrucción, recurren nuevamente a esas mañas. Caen en esos hechizos que les da la sensación ilusoria del éxito, y mueren engañados. Estos, se jactan al afirmar que todo les sale bien, y presumen que ninguna responsabilidad recae en ellos, cuando sueltan sus pasiones deliberadamente. Pero en verdad, no es que ellos no puedan sufrir, sino que se escudan en sus vicios. Y aquí es donde reside sus problemas, porque para ser plenos tienen que validarse en estas cosas. Pues para ellos no hay Dios, y si no lo hay, tampoco hay ley. Y si no existe ley tampoco una realidad plena, y entonces tampoco una patria. Por lo que su fundamento es vivir conforme se les da el día a día. No existiendo virtud alguna en ese estilo de vida. No y, sin estructura y fundamento.
Ellos solo viven para sí mismos, e incluso no se preocupan por sus hijos, porque no tienen afecto natural. Todo es una ilusión, sin fundamento. Si se les quita su vicio y placer, no tienen nada, y solo queda su estructura superficial, y la tierra que es el material con que fueron hechos. No hay nada de valor serio, lo que son será olvidado desde el momento que mueran, porque son como el polvo que el viento lleva. Por ello, para sentirse plenos tienen que empoderarse con la influencia de los mismos hombres perversos, que no entienden el fin de la existencia. Creen ser superiores solo porque la mayoría aprueba sus perversiones, pero cuando se encuentran solos frente a la vida lo primero que hacen es escapar a sus vicios. Y el hechizo que les posee les convence que son valientes, para luego hacerlos recaer en su vanidad. Necesitan ir de un punto a otro punto para convencer a su percepción que están en lo correcto. Por otra parte, la ley de Dios ha librado a los justos no solo de juntarse con los malos, sino también de terminar siendo un perverso, con la conciencia cauterizada, para pensar de continuo en hacer el mal. Más bien, les dotó de la ley del amor que les conlleva a hacer obras de justicia. Y en lugar de ser un individuo que desde su cama planea, medita y se ilusiona con sus maldades, es un ser que constantemente tiene la ley presente en su memoria. Lo primero que sus intenciones revelan es la ley de Dios. Está enamorado de la ley, por la fe que se ha depositado en esa verdad. En su percepción vive la ley, por ello le es fácil pensar en ella, y medita día y noche, teniendo la cautela de no tropezar y caer en lazos engañosos. De manera que en esta vida hay dos tipos de personas concretas: los dichosos y los que creen ser dichosos. Es en el final donde el Dios del cielo aprobará a cada quien, y descubrirá el verdadero carácter de cada persona. De tal forma que los que aseguran que su realidad es la correcta, por fin serán puestos en balanza y reflejados con la gloria eterna, para que de una vez por todas se manifieste lo que fue verdad. Como los engreídos y soberbios que afirmaban tener la verdad. En el juicio quedarán incapacitados y sin poder, porque su capacidad para ser por sí mismos se terminará, pues a partir de allí su materialismo no sirve de nada. Su arrogancia se termina en ese momento y la impotencia se verá reflejada en sus rostros, se darán cuenta que la verdadera realidad empezará desde este final. Y no tendrán parte donde están los justos, quienes sí empezarán a gustar de la victoria. Ellos descansarán de sus trabajos y serán consolados, y su carácter será revelado completamente, concluyendo que el sentido de la vida que percibían sí es compatible con la eternidad, por lo tanto habitarán con Dios y Dios con ellos por siempre. Por Josué Sacalsot. Hola amigos, si les ha gustado el contenido denle a me gusta, compartan y suscríbanse. Hasta luego.